En este video se explica cómo desarrollar un programa en lenguaje C para resolver un problema relacionado con energías renovables, utilizando un método numérico. En este caso se analiza un modelo matemático sencillo que representa la relación entre la radiación solar y la corriente generada en un sistema fotovoltaico. Para resolver este modelo se utilizará el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden, el cual permite obtener una aproximación más precisa de la solución de una ecuación diferencial mediante el uso de programación. El título de este video es Programa de un método numérico utilizando el lenguaje C aplicado en el uso de las energías renovables. Bueno, ahora sí me presento. Soy Javier Reynoso Islas, con la matrícula ES 23 111 2235, estudiante de Ingeniería en Energías Renovables en la UNADEM, y la materia impartida por el profesor maestro en Ingeniería César Eduardo Sea Montefar. Bueno, de manera introductoria tenemos que saber, es importante conocer tres aspectos dentro de esta realización de este proyecto para elaborar el programa, el cual es el objetivo, el método numérico y la aplicación, el qué, el por qué y en dónde se va a hacer. Como objetivo es mostrar cómo programar un método numérico utilizando el lenguaje C aplicado a un modelo relacionado con energías renovables. Método numérico es entender y usar el método de Runge-Kutta de cuarto orden, el cual permite obtener una mejor aproximación para resolver ecuaciones diferenciales. La aplicación es aplicar los métodos numéricos para simular el comportamiento de las variables en sistemas energéticos, como por ejemplo la relación entre la radiación solar y la corriente generada en un sistema fotovoltaico. A continuación te mencionaré el modelo matemático que se utiliza en este programa. Se basa en una ecuación diferencial que describe cómo cambia la intensidad de corriente generada en función del tiempo, en la cual la ecuación utilizada es la diferencial de la corriente entre la diferencial del tiempo es igual a la constante que representa la eficiencia del sistema para convertir la radiación de energía eléctrica por la radiación solar que cambia con el tiempo, que es una función, menos las pérdidas del sistema y la intensidad por la intensidad de la corriente generada por el sistema, en el cual en la parte de abajo vemos todo lo que son la identificación de las variables que se están utilizando en la ecuación diferencial. Este método permite representar de manera simplificada cómo la radiación solar influye en la generación de la energía en un sistema fotovoltaico. Como anteriormente ya les mencioné, la ecuación diferencial que se está utilizando, que es la diferencial de la corriente entre la diferencial del tiempo igual a la constante de la eficiencia por la radiación solar que cambia con el tiempo, menos las pérdidas del sistema por la corriente que representa la intensidad. En este modelo describe cómo cambia la corriente eléctrica generada por un sistema solar con el tiempo. Entonces debemos de identificar lo que primeramente es la variable principal. Y la variable principal es la función corriente en función del tiempo, que representa la intensidad de la corriente generada por el sistema fotovoltaico en el tiempo. Dicha esta expresión la podemos interpretar de la siguiente manera, que vendría, si la identificamos, vendría siendo esta parte, que significa la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo, es decir, cuánto aumenta o disminuye la corriente en cada instante del tiempo. Entonces, para analizar la ecuación
tiene dos partes. Lo que es la constante por la radiación solar en función del tiempo, menos las pérdidas por la corriente. La primera parte, que es la constante por la radiación en función al tiempo, esto quiere decir que representa la energía que se genera por la radiación solar, que vendría siendo estas variables, que vendría siendo la ecuación 1, menos las pérdidas del sistema por las corrientes, vendría siendo la parte 2. Y esta quiere decir que si la radiación aumenta, entonces la corriente también aumenta. Bueno, estas pérdidas también pueden ser por la temperatura, resistencia eléctrica y eficiencia del panel. Entonces la interpretación del modelo de la ecuación dice básicamente, la corriente generada depende de la radiación solar menos las pérdidas del sistema. Este modelo es simplificado, pero permite entender cómo cambia la generación de la energía solar con el tiempo. Pero antes de dar inicio a lo que es la programación, tenemos que saber el algoritmo y el diagrama de flujo, en el cual, mediante un pseudocódigo, aplicando el método numérico de ejecuta aplicado a un modelo de la radiación solar. Bueno, aquí les estoy presentando lo que es el pseudocódigo, en el cual iniciamos definiendo todas las que son las variables. Como aquí, como aquí lo estamos viendo, se definen todas las variables. Una vez que se definen las variables, se ingresan los datos de las iniciales del modelo, en el cual utilizamos las funciones escribir y leer. Y dentro de lo que es el proceso, se inicia el ciclo, mientras que el tiempo sea menor o igual que el tiempo final. Y procedemos a hacer lo que son los cálculos. Aplicar el método de run ejecuta y se calcula la corriente para cada instante de tiempo. Y ya casi para terminar, pues tenemos que mostrar lo que son los resultados y los mandamos a imprimir. Pues bien, una vez teniendo nuestro pseudocódigo, tenemos que saber cómo va a fluir lo que es nuestro programa, en el cual aquí les estoy presentando el diagrama de flujo, en el cual tiene un inicio, tiene la entrada de datos, que es por medio de leer. Aquí hago una pequeña diferencia, porque acá puse definir y acá leer, pero prácticamente si tiene una pequeña diferencia, que al cual nomás yo quiero que me lean los puros datos.
Después nos vamos a una toma de decisión. De una toma de decisión procesamos. En caso de que sea correcta, ahí se terminaría. En caso de que no, si sería menor, entonces tenemos que sacar los cálculos de proceso. Nos vuelve a preguntar otra toma de decisión. Si nos da igual RT0, sacamos los cálculos de run ejecuta del proceso del método numérico, saca el proceso del valor total, lo mandamos a imprimir, que vendría siendo una salida en pantalla, lo procesa y nos vuelve a hacer el ciclo, un bucle. Bueno, entonces en pocas palabras en esta pantalla yo les termino que el programa hace lo siguiente: lee los datos iniciales, calcula la radiación solar, aplica el método RUGECUTA, calcula la corriente para cada instante del tiempo y muestra los resultados, y este proceso se repite en un ciclo hasta llegar al tiempo final. Ahora sí, pasamos a lo que es el desarrollo del código en lenguaje C. Bueno, aquí para iniciar debemos cómo se estructura las partes del bloque del programa, que es primeramente que es una serie de instrucciones, que son las partes del bloque de instrucciones, que es la entrada, algoritmo y salida. Dentro de lo que es la entrada, prácticamente son las partes del inicio, o sea que son todos los datos. En el algoritmo es el proceso del programa, que son del desarrollo de todos los cálculos, y la salida, que es el fin del programa, que son nos debe demostrar todos los resultados. Un poquito para hacer mayor en profundidad, entrar en profundidad a lo que es la estructura del programa. Ajá. Tenemos lo que es la cabecera, dentro de lo que es la entrada, la cabecera, en cual es el modo de los comentarios específicos, como el nombre del programa, datos de entrada y la salida. Las funciones, que son las definiciones de las funciones propias creadas por el programador y usarlas en varias ocasiones. Las declaraciones, que son las definiciones y tipos de datos, variables, constantes y nuevos tipos de datos. Las asignaciones, que son los valores iniciales de cada declaración previamente. Las entradas, que son las instrucciones para almacenar la memoria de los valores de algunos de los datos iniciales. El control, son las instrucciones del control del flujo del programa, pueden ser las secuencias de selección o las iterativas. Y las salidas, que son las instrucciones para devolver los resultados obtenidos. Una vez teniendo ya bien claro este panorama, aquí les muestro cómo queda lo que es nuestro código en lenguaje C. Prácticamente, que es la parte de la cabecera, nuestros datos, iniciamos, aplicamos lo que son las funciones, las declaraciones. Aquí es nuestro proceso matemático de run ejecuta, el muestreo y los resultados. Y una vez ya teniendo nuestro lenguaje y nuestra estructura, el resultado es el siguiente. Así es como queda nuestro programa utilizando el método de run ejecuta aplicado en un sistema de energías renovables fotovoltaico. Aquí tenemos los datos que nos está leyendo todas nuestras variables, le estamos dando un valor y aquí nos está sacando el cálculo. El tiempo inicial, que es 0, hasta el tiempo final, que son las 24 horas. Esto quiere decir que es todo el día. Ajá, el cual nos presentan diferentes horarios, diferentes temperaturas. Ajá, es el cual nos va a generar una corriente.
Y prácticamente la generación de corriente más alta es a las 12 del día, entre las 12 del día y las 14 horas. Y todo este cálculo nos está dando en 54 segundos. Para ser más específico, 54 segundos, 281 milésimas. Bueno, concluyo que en esta actividad complementaria pude aprender cómo aplicar los métodos numéricos utilizando el lenguaje C para resolver problemas relacionados con las energías renovables. 2. A través del desarrollo del algoritmo, el diagrama de flujo y la programación del método numérico, comprendí mejor cómo se pueden modelar fenómenos como la generación de energía a partir de la radiación solar. Y 3. Este ejercicio también me permitió reforzar el uso de las herramientas computacionales que son importantes en la ingeniería, ya que ayudan a analizar y simular comportamientos de diferentes sistemas energéticos. Y aquí les dejo yo unas referencias bibliográficas, como todo trabajo tiene que estar basado en documentos. En el de Chapra, muy recomendable, Burden y Kennedy, y aquí con su respectiva dirección. Bueno, por mi parte es todo y espero que les haya gustado. Hasta luego.